Vamos a iniciar nuestro servicio a Dios de esta tarde, esperando que lleguen más hermanos para estar aquí, pero se ha pasado la hora y vamos a dar el inicio, y como siempre pidiendo la cooperación de ustedes en cuanto a los teléfonos, en pagarlos o ponerlos en silencio. Vamos a cantar unos cantos y después de los cantos voy a pedir a nuestro hermano Tony García que él nos guíe en una oración, y vamos a cantar el himno Donde Quiera con Jesús, Donde Quiera con Jesús. Y con este canto iniciamos nuestro servicio a nuestro Padre Celestial. Y en su nombre vamos a cantar. A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi seguro pie. Sin su compañía todo es favor, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en pos de Él seguro estoy. Y aunque padre y madre me pueden faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera paso yo la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Amén. Amén. De mi tierno Salvador. Vamos a estar de pie para el himno y la oración. De mi tierno Salvador. De mi tierno Salvador cantaré de inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición del impío corazón, me salvó de perdición mi Jesús. Del pecado el perdón, de la ruina salvación, por tristeza bendición dio Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a su verdad, de lo inmundo a santidad, ya me atrajo la bondad de Jesús. Hechos fuertes en virtud de su general salud,
Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Inclinemos nuestros rostros para orar, hermanos, por reverencia a nuestro Padre Celestial. Bendito Padre, esta tarde, Padre, le damos gracias nuevamente por estar aquí reunidos, esta congregación, dándote gracias, Padre, por todas las bendiciones. Gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos, nuestros hermanos. Te pido que bendiga a los hermanos que vengan en camino, Padre, traerlos con bien, para juntos alabar y glorificar su nombre. Le pido bendiciones para el hermano que trae la palabra. Para el hermano Chapa también le pido bendición por los cánticos que trae para hacia usted, Padre. También le pido bendición para los maestros que dan clase a nuestros hijos, a nuestros nietos. También le pido bendición para esta congregación y para las congregaciones que están reunidas en su nombre, Padre, a esta hora. Le pido que la palabra que Dios nos trae la guarde en nuestro corazón y para ponerla en obra, Padre. Todo se lo pido en el bendito nombre de su amado Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento. Bien, es el momento que los niños de 3 a 11 pasen a su clase. Adelante los niños. Nos da mucho gusto ver a cada uno de ustedes aquí reunidos. Nos da mucho gusto ver a Augusto. Ya lo extrañábamos mucho a Augusto y qué bueno que está con nosotros. Amén. Tuvo un accidente ahí en su mano, pero mire, aquí está haciendo el esfuerzo. Dios te bendiga, Augusto, mucho, de gran manera. Bien, vamos a entrar al tema en esta tarde, hermanos. El tema se llama El hombre que condenó al mundo por su fe. ¿Conoce usted quién era este hombre que condenó al mundo por su fe? ¿Noé? Ahí está. Noé, hermanos, condenó al mundo por su fe. Pero ¿cómo puede condenar un hombre al mundo por su fe? ¿Puede acaso llevarse a cabo esa tarea? ¿De dónde sacamos esta frase? Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Dice la Biblia así, Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ahí no termina. Al final del versículo dice así: y por esa fe condenó al mundo. Wow. Por esa fe que tuvo Noé, dice la escritura, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No sé si habíamos reparado en eso, hermanos, que Noé, que hizo el arca donde entraron muchos animales, donde se conservaron para que no se ahogaran, donde entró su familia para salvarse. Hermanos, se dijera que Noé fue tanta su fe que condenó al mundo por esa fe. ¿Alcanzamos a entender a qué se refiere esa frase? Que por esa fe condenó al mundo. ¿Puede usted condenar al mundo por su fe? ¿Cómo está eso, hermano? Bien, me lo voy a poner en estas palabras, hermana Sonia, a lo mejor se queda pensando, ¿verdad? ¿Te queda pensando cómo? Que podría ser por los que no creyeron en el Señor. Pues sí, por los que no creyeron. Por ejemplo, vamos a ponérselo en este ejemplo. Resulta que en el salón, el maestro de matemáticas entró, dio su clase el primer semestre y todo ese semestre estuvo enseñando a sus alumnos. En el momento del examen, resulta que todos reprobaron, menos uno. Si todos hubieran reprobado, ¿quién falló? ¿El alumno o los maestros? ¿O el maestro? El maestro. Pero ese uno hizo la diferencia. Ese uno demostró que el maestro hizo su trabajo, aunque todos los demás hayan reprobado.
Así le pasó a Noé. Que por esa fe que él tuvo, le demostró Noé a toda esa generación que sí se podía agradar a Dios. Es interesante, hermanos. A eso se refiere cuando dice que por esa fe condenó al mundo. Noé le demostró a toda la generación en el cual él vivió que sí se podía agradar a Dios, obedecer a Dios, que sí se podía hacer la voluntad de Dios, hermanos. Miren, en la Biblia nos encontramos, hermanos, estos pasajes. Noé, hermanos, dice que fue un hombre que heredó la justicia. Era un hombre de grande fe, mucha fe, hermanos. Yo creo que leemos el pasaje y no podemos considerar la fe tan grande que Noé tenía. Porque pues no estuvimos ahí, no podemos ver la situación real. Nos dice la Biblia y podemos darnos una idea. Pero hermanos, era un hombre de mucha fe. Y por esa fe fue heredero de la justicia, hermanos. Este hombre Noé, hermanos, en su tiempo era un varón justo, hermanos. Era un varón justo. ¿Cómo estaba en aquel tiempo la sociedad, hermanos? ¿Cómo eran las personas? Bueno, lo leemos, hermanos, ahí en el versículo donde lo podemos ver. Vamos al libro de Génesis. Yo creí que lo tenía ahí, pero se me borró la pantalla. Y podemos ver en Génesis capítulo 6, hermanos, versículo 5. Génesis 6, 5. Vean cómo estaba la sociedad en aquel momento. Dice Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ese era el ambiente en que Noé vivía. Las personas que le rodeaban, incluso sus propios familiares, se veían, hermanos, identificados con esta descripción. Su pensamiento era solamente al mal. Había, hermanos, la maldad se había multiplicado. Grande era, hermanos, el pecado que se cometía en todo lugar. Y Noé, hermanos, brillaba porque era un varón justo. Noé podía resaltar entre toda esa generación, hermanos, que era gente o generación pecadora. Por eso le digo que hablar de Noé, pues a veces podemos hacerle poca justicia a lo que fue este grande hombre de Dios. Esperemos comprender en esta tarde algo de la vida de él y podamos aprender de él. ¿Sí? ¿Por qué Noé condenó al mundo, hermano? Dice que lo condenó por su fe, pero ¿cómo es que se dieron las cosas? Vamos a ver el primer punto. Noé condenó al mundo por su fe, hermanos, porque Noé demostró que podía ser diferente en un mundo de maldad. Hoy día podemos darnos cuenta, hermanos, cómo la gente tiende siempre a pensar mal. Hay veces que uno está platicando bien y el ambiente en el cual está, la gente lo lleva a pensar en doble sentido. No sé si a usted le ha pasado, o a andar pensando cosas que no. ¿Por qué la plática tiene que caer siempre en este tema? Ya sea entre los hombres o entre las mujeres. ¿Por qué tiende a caer el pensamiento a lo malo? Porque dice la Biblia que había generaciones y hay generaciones que sus pensamientos es ir continuamente al mal. Pero Noé, hermanos, demostró que se podía ser diferente, a pesar de que era el único. Mire lo que dice Génesis 6:9. Génesis 6:9 habla de Noé y dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo,
era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Es más fácil, hermanos, hacerse al mundo que, hermanos, que uno pueda salir del mundo. Es más fácil nadar a rumbo o como nos lleva la corriente que ir en contra de la corriente. Para Noé en su momento quizá pudo haber sido más fácil, pues soy como todo el mundo, hablo como todo el mundo, vivo como todo el mundo. Pero Noé no, hermanos, Noé fue diferente. Él fue perfecto. Perfecto, aunque no se equivocaba, no, sí se equivocaba. Pero era perfecto dentro de todas las generaciones, ¿verdad? O la generación, más bien, la generación que a él le tocaba vivir. Era un varón justo. ¿Es fácil o es difícil, hermanos? Mire, por ejemplo, nosotros aquí. Ahorita estamos reunidos aquí en 401 UAS, aquí en Álamo. Ahorita en este cuarto es muy fácil ser cristianos, hermanos. Es muy fácil ser siervos de Dios, hijos de Dios, porque estamos en ese ambiente. Pero lo difícil está allá en el taller, en la escuela, en el trabajo. Allá donde estamos, allá está lo difícil, hermanos. Y a Noé no se le hacía difícil. Aunque estaba entre sus familiares que no conocían a Dios, él se mantenía justo. Su forma de hablar, su forma de ser, se mantenía. Por eso Dios alcanzó agrado delante de Dios, hermanos. Por esa fe que él tuvo, le demostró a toda esa generación y nos demuestra a nosotros que sí se puede, hermanos. Es que, hermano, voy a decir, es que está bien difícil, hermano, es que ya donde yo estoy, usted no sabe, los cuates, los compañeros, yo sé que está difícil, pero Noé nos está mostrando que sí se puede. Se mantuvo recto, perfecto, en ese ambiente, hermanos. Por eso su fe condenó al mundo. Mire, encuentro otro texto, hermanos. Vuestra frase dice, perfecto en sus generaciones, y luego añade, con Dios caminó Noé. Hermano Humberto, ¿qué dice? Necesitamos poner atención a esta enseñanza por la razón que sigue. Se nos enseña en la palabra de Dios que los hijos de Dios van a juzgar al mundo. ¿Pero cómo vamos a juzgar al mundo? ¿Vamos a ser jueces? No, no vamos a ser jueces, el juez ya está puesto. Jesús. Entonces, la iglesia, los miembros del cuerpo, van a juzgar porque la vida que llevan es una vida de fe. Amén. Y por fe están obedeciendo, Correcto. creyendo en lo que todavía no se nos da, se nos promete, pero lo creemos. Esa fe nuestra condena al mundo que no cree. Correcto. Lo condena porque no cree en lo que nosotros creemos. ¿Qué creemos? Que Dios tiene un lugar preparado para los llamados fieles cuando mueran. Amén. Lo creemos. Y Noé creyó que si Dios dijo va a haber un diluvio, lo creyó. Y es un arca y lo creyó. Claro. Y por esa actitud de ese creyente, por los demás se fueron. Y ahorita estamos en ese primer punto, hermanos, de que Noé nos está demostrando que sí se puede ser justo en medio de una generación malvada, pecadora, maldiciente, malpensada, perversa, que tiene otros ideales, otras costumbres, que sí se puede ser diferente. Y la clave, hermanos, es que Noé caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Bueno, caminar con alguien, pues voy al lado de él caminando, ¿verdad? En un largo camino o corto camino. ¿A qué se refiere cuando dice que Noé caminó con Dios? Este pasaje, hermanos, no lo enseña, hermanos. ¿Cuál pasaje? El pasaje de Génesis capítulo 7. Allí lo podemos ver, hermanos, en el 7:5. Génesis 7:5. No lo tengo aquí, hermanos. Génesis 7:5 dice la escritura: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Quiero que nos meditemos ahí. Quiero avanzar a la siguiente diapositiva
para que veamos algo interesante, hermanos. Allí en Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2 dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, hermanos, les nacieron hijas. ¿Y qué pasó? Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Dónde empezó el problema aquí, hermanos? ¿Dónde empezó el hombre a apartarse de Dios? Porque dice la Escritura, si ahí vemos en Génesis, no lo tengo ahí, pero usted puede ver en Génesis capítulo 4, hermanos, cómo Dios levantó a Set, porque Abel murió en manos de Caín. Caín era representación de lo malo, del pecado, de la desobediencia. Y y Abel era lo contrario, obediencia, rectitud, adoración a Dios. Muere Abel, se quedó Caín. ¿Quién se queda? Pues hasta que nació Set. Versículo 26 de Génesis 4. Génesis 4:26 dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Quiere decir que hubo hombres sirviendo a Dios, hombres siendo fieles como Abel, como Set, como Enos, hombres que hicieron la voluntad de Dios. Pero ¿cuál fue el problema? Según el capítulo 6, hermanos, versículo 1 y 2, se empezaron a multiplicar y entonces, hermanos, versículo 2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. No hubo una diferencia. En el matrimonio empezó a surgir la idea o la intención de no hacer la voluntad de Dios, hermanos. Qué importantes son los matrimonios en el Señor, sólidos y firmes en el Señor, guiados por el Señor. Pero cuando los hombres empezaron a buscar mujeres de donde no debían buscar, entonces empezaron a cambiar las cosas. Qué importante es esa decisión en la vida del hombre y mujer, que escoja a un hombre que tema a Dios, a una mujer que tema a Dios, porque eso encauzará su camino a la obediencia. De ahí que el Señor enseña en su palabra, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? El pecado del pueblo, que todavía se comete hasta estos días, y a veces lo toma la iglesia muy liviano: me caso con quien quiero, aunque no sea miembro, la convierto un día. Ya están mezclándose con las tinieblas, porque esas hijas eran hijas de desobedientes, no eran hijas de obedientes. Entonces la importancia de que el yugo sea de la misma fe, la misma creencia, para que tengan algo en común. ¿Cuándo entonces fue que se empezó a descomponer todo, hermanos? Cuando los hijos de Dios empezaron a buscar mujeres de todos lados. O viceversa, ¿verdad? Puede ser que haya hijas de Dios y buscar hombres que no temen a Dios. Ahí empieza todo. Si se da cuenta, hermanos, y nos ponemos a reflexionar en el matrimonio, en el núcleo del matrimonio, en el núcleo familiar, hermanos, hay algo importante, elemental, en el cual, hermanos, el Señor trabaja para que las cosas funcionen perfectamente. Oye, hermano, pero en mi caso no es así. Bueno, esfuérzate, mi hermano. No quiere decir que porque no tienes padres cristianos, las cosas no van a funcionar. Dios da las herramientas y los elementos para salir adelante. Pero qué importante es que se empiece bien una familia, un hogar, eligiendo al hombre correcto o a la mujer correcta. Ya estamos aquí, elegimos sin saber. Lo bueno que ya hemos conocido el Evangelio y los dos sigamos construyendo en lo que Dios nos dice. Miren, cuando habla de la destrucción del diluvio, hermanos, cuando vino el diluvio, fíjense lo que hacían los hombres. Tanto disfrutaron el casarse, tanto disfrutaron este tipo de vida, que resalta el Señor Jesús. Dice que cuando Noé entró al arca,
Muchos comían y bebían, se casaban y se daban en casamientos hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. En eso se concentraba, en eso estaba enfocada su vida, en eso resalta el Señor Jesús la situación que se vivía en aquellos tiempos. Así que entonces podemos ver que Noé, en medio de todo ese desorden, maldad y rebeldía, Noé resaltaba, hermanos. Noé era perfecto en sus generaciones. Noé caminó con Dios. Por eso entonces podemos decir que así como Noé, nosotros podemos hacer una diferencia en este mundo. Nosotros podemos demostrarle a cualquiera que sí se puede ser siervo de Dios en medio de la maldad y de la corrupción que hay. ¿Sí? Aquí está el punto de cómo es que Noé caminó con Dios. ¿En qué se traduce que Noé caminó con Dios? En esto, en que Noé hizo todo conforme Dios le mandó. Una persona que camina con Dios, al lado de Dios, que va caminando con Dios, es una persona que está siempre dispuesta a hacer lo que Dios dice. Eso fue la característica de Noé. Eso lo llevó a manifestar esa diferencia entre los que no conocían a Dios, tenían temor de Dios, a él que tenía temor de Dios. Consejo para nosotros, exhortación para nosotros, señalamiento para nosotros. ¿Podemos nosotros hacer lo mismo? Sí. Uno de los caminos importantes que hemos tomado es lo que dice Pablo a los Corintios. No se equivoquen, dijo Pablo. Las malas conversaciones echan a perder, porque la palabra corromper eso significa. Las malas conversaciones, las malas pláticas, las pláticas que no funcionan, los van a llevar a echar a perder las buenas costumbres que han aprendido, incluso desde la casa, y que hemos aprendido aquí en la iglesia. ¿En qué empezó el hombre para que el hombre se desviara? Casarse con gente que no debían casarse. Unirse, bien lo dijo el hermano, no os unáis en yugo desigual. Hermanos, hay muchas estrategias, hay una estrategia muy bien definida en cuanto a cómo nosotros podemos mantenernos en el camino. Y una de las estrategias, uno de los puntos de estas estrategias es no convivir, no juntarnos, no tener esa amistad, la cual nos puede alejar del camino de Dios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces ahí tenemos el primer punto. ¿Por qué la fe de Noé condenó al mundo? Porque Noé fue ese único que sacó ese 10 en todo el salón, demostrando a todos los alumnos que reprobaron que sí se podía hacer las cosas bien, que sí se podía aprobar, porque el maestro no falló. El que falla es el hombre, y Noé no falló. Número 2. ¿Por qué la fe de Noé condenó al mundo, hermanos? ¿Por qué este hombre condenó al mundo por su fe? Porque Noé se preparó a pesar de no tener señales, de no haber pruebas de lo que había de venir. Dice el texto: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé, viene un diluvio. Sí, Señor, si tú lo dices, así va a ser. Un diluvio donde va a destruir toda la tierra. Noé pidió pruebas para eso, para creer lo que le estaba diciendo Dios. La Biblia no dice. Dice al contrario, que cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Entonces podemos ver, hermanos, a un hombre que se preparó, que obedeció a pesar de no ver señales, de no ver pruebas de lo que habría de venir. Hermanos, es interesante esto. Hubo casos en la Biblia de personas que pidieron señales a Dios para probar que lo que Dios estaba diciendo era verdad. ¿Alguien se acuerda de alguno que haya pedido señales? El juez, un juez, Gedeón en inglés, Gedeón. Oh, Señor, dame una señal. Dios se la da. Señor, pues ahora dame otra.
y le da otra señal, y otra señal, y otra señal. Hermanos, Noé no pidió ninguna. A Noé no se le dio ninguna, y así preparó el arca. Quiere decir, hermanos, que hoy yo no necesito ver o experimentar para decir, ay, sí va a ser cierto. No, hermanos. Hoy día dice, no, pues las señales ahí están, hermanos. Guerras, terremotos, hambres. Hermanos, las señales siempre han estado ahí. Y aún con señales, la gente no se rinde a Dios. Le decía allá en Tierras Negras, hay una hermanita, se los platiqué hace poco. Decía cuando entró el COVID, hermanos. Cuando se vino la pandemia mundial, mundialmente, decía la hermanita, con mucha fe en sus ojos, hermano, ahora sí se va a llenar la iglesia. Ahora sí, porque la gente va a estar temerosa y espantada de estas cosas que están pasando. Hermano, ¿se llenó? No, después de la pandemia, ahí estamos, los hermanos batallando que los hermanos regresen a la congregación porque ya muchos dejaron de ir a asistir. Hermanos, habrá muchas señales, habrá mucho, y ni aún así la gente va a aceptar. Noé no necesitó señales para creer. Por fe Noé, cuando fue advertido cosas acerca de cosas que no sabían, con temor preparó el arca. Interesante, con temor dijo Dios que iba a hacer, y así será. Hermanos, lo mismo aplica a nosotros. ¿Qué pruebas hay de que el mundo se va a acabar, hermanos? ¿Qué pruebas hay de que el mundo va a ser consumido por fuego y azufre? ¿Qué pruebas hay? ¿Qué pruebas hay de que no va a quedar nada? Todos los elementos serán destruidos. ¿Qué pruebas hay? Pues a lo mejor yo no tengo ninguna, pero si Dios lo dijo, es porque así será. Y yo, como Noé, le creo, y con temor preparo mi vida, preparo mi hogar, preparo todo lo que tenga que preparar, porque le creo a Dios. Así debe ser nuestra vida, hermanos. Dice Pablo a los Corintios, por fe andamos, porque por fe andamos, no por vista. Es que hasta no ver, no creer, hermano, pues ahí se va a quedar, esperando ver, y ahí se la va a llevar. Nosotros debemos entender que nosotros estamos por fe, no por lo que vemos. ¿Ok? Hermano Humberto. El Señor Jesucristo dice, generación incrédula me pide señales. Señales no les voy a dar. Todas las que había hecho no eran suficientes para el incrédulo. Aun sin embargo, el creyente lo seguían como maestro, y las promesas que hacía se las creían, Claro. y se las creyeron, y durmieron creyendo que el Señor los iba a levantar entre los muertos. Aparte de Noé, ¿quién más creyó sin señales? Todos samaritanos. Todos los samaritanos. Nada más por la predicación de aquella mujer, ¿se acuerdan? Nada más por la predicación de aquella mujer todo el pueblo creyó. Otro, Natanael, no vio señales. Jesús se admiró cuando dijo, porque te dije, debajo de la higuera te vi, ¿crees? Porque le había dicho, tú eres el Cristo. ¿Se acuerdan? Y Jesús dijo, este hombre es sin engaño. Dice, mejores cosas que estas verás, mayores cosas que estas verás. Hermanos, y nosotros somos como Natanael y como muchos que no hemos visto, y aquí estamos al pie del cañón. Aquí estamos siendo fieles a Dios. Esa fe, hermanos, será recompensada grandemente. No necesitamos ver señales para creer. Noé no veía, no vio. Dice, construyó el arca sin ver esas cosas que aún no se veían, y con temor preparó el arca. Número 3. ¿Por qué la fe de Noé condenó al mundo, hermanos? Porque su predicación fue doble, hermanos. 1, fue pregonero de justicia, predicador de Dios, predicador del Dios soberano, el eterno, a través de su palabra. Pero otra predicación que fue contundente y veraz fue mientras él construía el arca. Esa predicación silenciosa de palabras, pero a gritos por medio de sus hechos, hermanos, no tiene igual.
¿Cuánto tiempo, sabe usted, Noé se llevó para preparar el arca, hermanos? Más de 100 años construyendo el arca. Esa acción de construir el arca, hermanos, era una predicación muy bien específica a ojos de todos. ¿Qué estás haciendo, Noé? Un arca. ¿Por qué, Noé? Porque Dios me ordenó. ¿Qué va a pasar? Vendrá un diluvio. ¿Cuántos no le habrán preguntado a Noé? ¿Cuántos no vieron a Noé construir el arca, hermanos? Era una predicación. Aunque no la estaba haciendo verbal, la estaba haciendo a través de sus acciones. Y déjeme decirle, reiterando esta idea, no hay predicación tan poderosa como la que se predica a través de las acciones, a través del ejemplo, a través de nuestra fe en acción, hermanos. En acción. Digo yo a ustedes, digo a mi familia, hermanos, yo aquí estoy predicando la palabra, pero ahorita que vaya a la casa o que ellos vean mi vida, imagínense que yo esté haciendo todo lo contrario a lo que estoy diciendo aquí. Difícil, hermanos. ¿Cuántas familias no se han venido abajo? Tristemente, porque el que los dirige predique muy bonito desde enfrente, pero no vive lo que predica. Noé tuvo que predicar y tuvo que vivir lo que predicaba. 1 Pedro 3:1 dice: asimismo nosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a las palabras, los que no creen al mensaje por oírlo, los que no ponen atención al mensaje que se está predicando, se puedan ganar. ¿Cómo? Sin palabra. ¿Cómo? Por la conducta de esas esposas. Aunque está dirigida a las esposas, es una enseñanza para todos. ¿Se puede predicar sin palabra, hermanos? Sí, la conducta, hermanos. La palabra enseña, pero el ejemplo arrastra, hermanos. No nos olvidemos de ello. Y así era Noé. El esfuerzo que hizo Noé para agradar a Dios, es el esfuerzo que el cristiano debe de hacer. Se lleva trabajo, sí. Se lleva, oye, es una eternidad para salvación, sí. Esperándola, sí. Porque Dios dijo que así iba a ser. El arca no era un barquito así. El arca era, aparte de lo que se tardó, laboriosa, enorme. Y nadie le ayudaba más que él y sus hijos. No había que el pueblo le ayudó a hacerla, no, porque no creía. Él sí creía. Entonces en la iglesia, que es el arca de salvación, a nosotros nos toca, para salvarnos, hacer lo que Dios dice exactamente como Él dice, sin quitar el dedo del renglón, Claro. para poder llegar a ser compañeros de Noé por medio de la fe. Amén. Y no esperar a que los de afuera vengan a hacer el trabajo que nos toca a nosotros. Noé no podía esperar con los brazos cruzados que la gente viniera a ayudarle, como dice el hermano, si ni ellos creían. ¿Cómo podemos nosotros esperar que la gente de afuera venga a hacer lo que a nosotros nos toca? Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestro deber, hermanos. Así que aquí otra muy buena forma de enseñar de Noé. 2 predicaciones, verbal y a través del ejemplo. Los hechos, y siempre me gusta citar este pasaje porque el Señor Jesús fue un ejemplo perfecto de lo que estamos diciendo. El capítulo 1, el versículo 1 del libro de los Hechos comienza así: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó, número 1, a hacer y a enseñar. Antes de que Jesús enseñara, primero empezó a hacer. No enseñó sin antes hacer. Así debemos ser nosotros. Nosotros vamos predicando porque somos el resultado ya de lo que hemos creído. Nosotros les estamos diciendo a las personas lo que ya hemos hecho, lo que seguimos haciendo y lo que continuaremos haciendo. Pero también tenemos que publicarlo a través de la palabra. Así que, pues, ahí está, hermanos. Y no ser como los que dice Pablo a Tito. ¿Cómo son ellos? Mira, hay muchos, dice, que profesan conocer a Dios. Muchos publican conocer a Dios.
saber de Dios, conocer de Dios, pero con los hechos, ¿qué pasa? Dice el texto, lo niegan, siendo abominables, siendo rebeldes y siendo reprobados en cuanto a toda buena obra. Nosotros no debemos encajar en esta descripción, hermanos. Decir que lo conocemos, decir que profesamos la fe en el Señor, pero con los hechos estamos diciendo todo lo contrario. No cabe esa idea aquí en nosotros. ¿Por qué? Pues hermano, mira, está reprobado, miren lo que anda. Es un rebelde, no puede ser, hermanos. Noé era pregonero de justicia y aparte un predicador a través de sus acciones. Llevémonos esto al corazón, hermanos. Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que lo entendemos. Finalmente, hermanos, número 4 en esta lección. Noé y los resultados de su acción. ¿Cuál fue el resultado de esa fe obediente, hermanos? ¿Cuál fue? Bien, podemos ver, hermanos, en el texto dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no creían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase, hermanos. ¿Cuál fue el resultado de su obediencia y de su fe genuina en el Señor? Aquí está. Con ese temor preparó el arca en que su casa se salvase. El primer premio, la primera recompensa, lo inmediatamente palpable de su acción fue a ver a su familia sana y salva en el arca. Hermanos, yo no sé si usted ama a su familia, amamos a nuestra familia, amamos a nuestros hijos. Yo creo que es lo inmediatamente primero que está a consideración. ¿Cuánto no da uno por sus hijos, por la familia que tiene? Uno está triste cuando no está con ella, uno los extraña, hermanos. Una de las lecciones que hablaba con hermano René era que aprendíamos de que a veces tenemos a nuestra familia tan cerca y no nos damos cuenta qué tan importante o qué tan valioso es que Dios tenga a tu familia aquí contigo. ¿Cuándo ves esa necesidad? Cuando no la tienes. Y más aún, hermanos, hacer todo lo posible para que tu familia, a los que más amas, se salve. ¿Cuál fue el fruto de la fe de Noé? La salvación de él mismo y la salvación de su casa. Yo no lo he visto en Génesis, hermanos. Es más, ni sé cómo se llamaba la esposa de Noé. ¿Alguien sabe cómo se llamaba la esposa de Noé? No dice el nombre, ¿verdad? ¿Qué más hizo la mujer? No se dice qué hizo la mujer de Noé. Se habla de los 3 hijos de él, Sem, Cam y Jafet, las esposas, pero no se habla la fe de ellos, o sí se habla la fe de ellos. A lo mejor tendrían fe, no lo sé, pero lo que los salvó a ellos fue la fe en acción de Noé, hermanos. Quiere decir que el esfuerzo de uno, hermanos, es valioso y no es en vano. ¿Cuánto hacemos porque nuestros hijos vengan a la iglesia? ¿Cuánto esfuerzo hacemos? Mucho. Nos cuesta a veces traer a los hermanos, pero sabemos que es por su bien. Un hermano nos ponía este ejemplo, ¿verdad? El ejemplo de que no nos gustan las inyecciones. A nadie o a la mayoría no le gustan las inyecciones. Conozco hombres de 1.80 que tienen pavor a las inyecciones. Pero cuando tiene que llevar al doctor al hijo para que lo inyecte, hermanos, pone peros, aunque a él no le guste, sabe que la inyección la necesita el muchacho. ¿Le duele? Sí le duele, pero no lo hacemos, no pagamos. Es más, si hasta le agarramos y le doblamos la piernita al niño para que, como no queriendo, pero con tal de que se la ponga. Hermanos, así debe ser nuestra intención y nuestro deseo en ver por nuestros hijos para salvarlos. Noé, hermanos, preparó con temor el arca para que su familia
también se salvase. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para que vayan detrás de nosotros aquellos a quienes más amamos, para que también se salven? Qué importante es esto, hermano. Nosotros, los padres de familia, queremos lo mejor para los hijos, decimos que se eduque, Educación, dale la lo que educación. necesite. Uniformes, Es cuadernos. Es más, si no tiene casa, le hago una casa. Hasta le hago su casa. Por decir, por amor. Por amor. Por eso, en lo material se oye muy bonito. ¿Cómo los quieren? Les tienen todo. Se desvelan, hermano, haciendo tarea ahí hasta las 2 de la noche con tal de que la lleven. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dejarle a los hijos? Pues queremos que mi hijo herede, mi hija herede esto y herede lo otro. Una cuantecita del banco, o una casita, o un carrito. Pero ¿qué estamos haciendo los padres? ¿Dónde estamos poniendo el tiempo y gastando las energías? Que no sabemos que hay una casa en los cielos hecha por Dios, preparada para todos. ¿Qué mejor herencia puede ser esa? Yo tengo un papel escrito. La mejor herencia que recibirán de sus padres, la mejor herencia, no son centavos ni materiales, es un lugar allá arriba si no descuidan su salvación. Entonces, hay que enseñarles a las criaturas, no le hace que edad tengan, que lo que queremos dejarles son buenos principios, una fe que vence al mundo, y cumpliremos de tal forma y manera, ¿sí? Una satisfacción. ¿Qué gana el hombre con llevarse todo el dinero del mundo? Y va a perder su alma. El énfasis de los padres debe ser, así como Noé proveyó para sus hijos, proveyó para sus hijos Claro. la salvación de sus vidas. Nosotros debemos preparar a nuestros hijos Claro. para que se salven. Me acuerdo ahorita del hombre rico que comía banquetes cada día con esplendidez y se vestía de lino y de púrpura, de lino fino, pero se murió, ¿se acuerdan? Que fue a parar al lugar de tormento. Y una de las peticiones que el rico le hacía a Abraham es: Padre Abraham, manda a Lázaro para que vaya y le avise a mis 5 hermanos para que no vengan acá. Económicamente estaban bien, pero la preocupación de él no era lo económico, sino que arreglaran sus vidas para que no fueran allá. Pero ¿hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo? No sé si uno de los grandes terrores que pueda sufrir el hombre cuando muere es de irse sabiendo que sus hijos nunca hizo para que existiera el temor de Dios en su corazón. Sí, hermano, esto, como Noé puso el ejemplo, diciendo en los africanos que no veía, todavía no se veía lo que yo ya iba a ver, él así creyó. Nosotros ahorita, por ejemplo, es muy difícil. Yo hablo particular con mis hijas, yo batallo mucho, estoy teniendo muchos problemas con ellos, pero lo más importante de nosotros, sabiendo o estando conociendo las cosas de Dios, es el ejemplo. Porque yo vengo a la iglesia, yo trato de venir todas las veces que yo tenga que venir a la iglesia, Está haciendo su parte, poner hermano. en primer lugar a Dios, porque eso es el ejemplo que ellas van a ver. Y si yo dejo de venir, pues obvio que ellas no van a hacer. Sí. Y me doy cuenta porque ahora empezaba con mi niña, estaba en la agencia sacando los carros, estábamos en el papeleo y el señor me dice, nomás de repente me dice, disculpe, ¿usted va a la iglesia? Y le digo yo, ¿por qué? Dice, pues
A veces las palabras cansan, pero el ejemplo. Es que estamos invitando a otra gente, pero hay que invitar primero a los de la casa, pienso yo, ¿no? Invitar, para empezar por la casa, pienso yo. No sé, a lo mejor Pues aquí tenemos un ejemplo, hermano. Aquí tenemos un ejemplo de Noé, que lo que procuró salvar es salvarse a sí mismo y a su familia. Yo creo que es lógica la idea, es muy lógica la idea. ahorita no está viniendo mi hija, pero no Dios voy a obrará, hermano. asistir, hermano. Dios obrará. Ya estaba viniendo, gracias a Dios, ¿verdad? Pero No, estoy insistiendo. sí, hermano, no, esta predicación no es por la hija de la hermana, pero claro, pero uno, quiero empezar por la claro, casa, hermano, por la claro. casa. Dios obre y Dios ayude, y no nomás usted, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Pero es correcto esto. Este mensaje nos da la idea, hermanos, de que como padres tenemos que tener objetivos claros. Y uno de los objetivos claros es salvar a los que más aman. Y Dios obrará, Dios nos guiará y Dios nos estará llevando a esas demás personas. Brother, yo también conmigo, o sea, que nosotros trabajamos para el trabajo de bien. Dios obra, hermano. También llega y fin de semana y que está con su voz, pero le digo, mi hijo, no dejes de ir, que es lo mejor que puede dar. Dios obra, hermano. Ahorita lo que bien dijo, el ejemplo, hermano, el ejemplo de nosotros. En primer lugar, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué le estamos mostrando a ellos para que ellos se les quede toda su vida? Mi papá, mi mamá siempre me dijeron y siempre me lo mostraron. Dios nos ayude en eso. Vamos a ir terminando, hermanos. Vemos que hubo lluvia sobre toda la tierra 40 días y 40 noches, y en ese mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. ¿Qué tuvo que hacer Noé para lograr esto? Pues nos podemos dar una idea. Porque toda la gente estaba comiendo antes que llegara el diluvio, hermanos, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué tuvo que hacer Noé, hermanos? Pues no seguir la corriente del mundo, sino ser diferente y trabajar para alcanzar su salvación, él y toda su familia, hermanos. Y no entendieron, dice la Escritura, no entendió toda esa generación hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, hermanos. Hasta llegar a este momento, hermanos, podemos ver a Noé como un ejemplo firme de lo que Dios quiere que cada uno de nosotros realice. En primer lugar, Noé es una muestra de que se puede hacer, que se puede ser diferente al resto del mundo. Puede uno creer y servir al Señor sin esperar a ver señales. 3, hermanos, podemos ser como Noé en el hecho de que con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Y como Noé, disfrutar y vivir el resultado de esa fe. Así también será con nosotros. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a entonar un canto de invitación para todo aquel que quiera venir a los pies del Señor Jesús, que empiece su vida bautizándose y siendo fiel hasta la muerte, confiando en el gran Salvador, Cristo Jesús. Voy a dejar lugar, hermano Chapa, para que nos dirija a este canto. Adelante. Mi amor y vida. Mi amor y vida doy a ti, Jesús, tienes la cruz por mí, vertiste sangre carmesí, mi Dios y Salvador. Mi amor y vida doy a ti, que fuiste a la cruz por mí. Mi amor y vida doy a ti, Jesús mi Salvador. Tú que moriste en la cruz, concédeme
asiento. Voy a cederle el tiempo a nuestros hermanos a administrar la cena del Señor para ustedes que estuvieron ausentes en esta mañana y puedan participar de él. Bueno, vamos a dar paso al acto de adoración en la cena del Señor. Les pido ponerse de pie a los hermanos que no pudieron estar en la mañana que hoy están presentes. Antes de dar comienzo voy a dar una lectura. Y esto se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, 27 y 28. Tomando la cena indignamente. De manera que cualquiera que comiese este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Eso significa, hermano, que debemos estar conscientes, entendiendo de por qué estamos haciendo lo que Jesús instituyó. Que recordemos ese sacrificio que el Señor hizo, esa pasión por amor a nosotros, lo que Él padeció en la cruz del Calvario. El pan sin levadura que comeremos representa lo que es el cuerpo que fue molido por nuestras transgresiones. Él dio su propio cuerpo, y la sangre a la vez representa también el sacrificio. Nosotros lo entendemos, lo comprendemos, y eso por eso pruebe uno a sí mismo que lo que estamos haciendo lo estamos discerniendo, lo estamos entendiendo, lo estamos comprendiendo, y yo sé que así es. Así que oremos por lo que es el pan, hermano. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Este es un momento de mucha reverencia, pues es un acto de un sublime amor, hermano, tan profundo. Y dice así: en esta oración vamos a comprender, entender y darle las gracias al Creador, a Dios. Te alabamos y glorificamos tu santísimo nombre, Señor. Bendecimos tu santo ser. Padre, te damos gracias, Señor, por ese amor de darnos a tu Hijo, tu único Hijo, a Jesucristo. Gracias, Jesús, por ser obediente al Padre, porque a través de este sacrificio, Señor, nos has dado el perdón de nuestros pecados, Señor, allí en esa cruz. Y esa sangre que tú derramaste, Señor, por amor a nosotros, nosotros deberíamos de estar en ese lugar, y tú tomaste nuestro lugar. Tú nos compraste, nos redimiste, Señor. Padre, así te pido que bendigas este pan sin levadura que representa tu cuerpo, Señor, que fue molido por nuestras transgresiones, pero fue, Señor, dado con amor. En esa cruz, Señor, nos has justificado, nos has redimido. Gracias te damos, Señor. Lo hacemos en el nombre precioso de tu Hijo y único Hijo, Jesucristo. Amén. Amén. Y dice su palabra, porque dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
Nuestro hermano Miguel orará por el jugo de la vid. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que bendigas este fruto de la vid, Señor, lo cual para nosotros representa, Señor, o hace memoria de la sangre que derramaste por nosotros en la cruz. Ayúdanos, Señor, a tomarlo dignamente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Y dice su palabra, así mismo. Tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Hermanos, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieses esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El siguiente acto de adoración es la ofrenda, hermanos. Así hemos recibido muchas bendiciones de parte de nuestro Señor. Hemos tenido trabajo, hemos obtenido pan en nuestra mesa, vestimenta. Así que, hermanos, hay mucho por qué estar agradecido con el Señor. La palabra del Señor nos enseña que apartemos algo según hayamos prosperado. Este es el momento en que usted puede ser agradecido con el Señor y dar una porción de las múltiples bendiciones que el Señor nos ha dado. Y nos dice de una forma y de una manera que cada uno dé como propuso en su corazón. No lo dé con tristeza, ni porque tenga que, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que este es el momento. Así también su palabra dice que el que siembra escasamente, escasamente así segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Por lo tanto, hermanos, vamos a, así como estamos inclinando nuestro rostro para orar por lo que es la ofrenda del Señor. Es una ofrenda de gratitud y de fe. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta ofrenda que ha sido depositada, Señor, para tu reino, Padre. Te damos las gracias por nuestros hermanos, pidiéndote, Padre, que bendigas y multipliques, Señor, sus ofrendas, sus bienes, Señor, en su hogar, en sus vidas, Padre, espiritualmente. Te pedimos, Señor, que des trabajo al que no tiene y que, Señor, lo han hecho de un corazón, Padre, agradecido. Bendíceles grandemente, Señor. Suple sus necesidades, Padre, prontas, y te pido que
seas con ellos, porque lo han dado, Padre, con fe, Padre, con un corazón agradecido de las múltiples bendiciones que has recibido. Así te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Si no hay otro más, hermano, no hay nadie más, entonces vamos a dar paso a lo que es el último estrofa de canto, y vamos a pedir a nuestro hermano Humberto que nos lleve en la oración final. Bendiciones, Dios los bendiga. Amén. Vamos a estar de pie para cantar una estrofa de un himno. Y gracias, hermano, por la lección que nos presentó en esta tarde, porque la estrofa del himno nos habla en cuanto que pronto veremos a nuestro Señor Jesucristo. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Una estrofa de este himno y enseguida la oración, y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, entre tanto me prepara un hogar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz. No el creyente fiel con él ha de morar, llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí, con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Amén. Oremos al Señor en el nombre de Jesús. Santo Padre, aquí, Señor, delante de su presencia, sus hijos e hijas, estamos rogando que nos dé un descanso en esta tarde, después de haber dedicado este día en pensamiento y en obras, gastándolo, bendito Dios, en lo que usted le agrada, escudriñando su palabra, alabando su nombre, agradecidos de corazón por lo que ha hecho por nosotros. Que nos dé un descanso esta noche y el día de mañana nos levante con nuevo tenor de vida, con más fe que nunca, esperando en usted, en sus promesas. Ruégole, bendito Dios y Padre, que la salud de los que la necesitan, que han sido mencionados, usted haga el favor, en sus manos lo encomendamos. Así, bendito Padre, queremos que usted, Señor, asista a esta congregación, porque a usted se han dedicado cada alma, ha venido a sus pies esperando su ayuda y protección, y esta congregación le necesitamos para que, bendito Dios, juntos podamos estar organizados como usted requiere, como usted le gusta, de tal forma y manera que nos ayudemos los unos y los otros, sirviéndonos por amor, para seguir este camino que no es fácil, mediante el mundo que nos rodea. Le pido, Padre Santo, que usted traiga los obreros necesarios a este lugar para llevar a cabo su obra como usted espera. Gracias, Señor. Gracias por los hermanos y hermanas que así lo desean y así quieren. Y bendito Dios, eso denota el crecimiento espiritual. Padre Santo, henos aquí. Ya nos vamos de este lugar, pero usted nunca se irá de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestro corazón. Siempre estará con nosotros. Llévenos y llévenos a descansar, pero que así como nos acostamos y le damos gracias, nos levantemos y hagamos lo mismo, porque usted es el todo en la vida de los creyentes. Esta congregación ha creído en usted. Bendiga a los que escuchan su palabra para que penetren su ser y sean felices, completamente felices.
Nada trajimos a este mundo y de seguro nada nos llevaremos. Usted nos lo ha enseñado y es la verdad. Ayúdanos a dedicarnos, que nuestra vida se sujete a usted y a su enseñanza. Ayúdenos, por favor, Señor, porque solos no podemos hacer nada. Esperamos en usted. Sabemos que es un Dios de amor. Contestará nuestras oraciones a su debido tiempo. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vayan con Dios en paz. Amén.